A usted le digo, tenga mucho cuidado con las clínicas clandestinas. Las personas que se han visto afectadas por realizarse estos procedimientos invasivos sin el personal con idoneidad sufren de muchos problemas graves que tienen que resolver entonces los médicos especialistas en dermatología, quienes sí están capacitados para realizar los mismos. Justamente vamos a abordar este importante y delicado tema que nos aqueja por estos días. Estamos acompañados por las dermatólogas Doria de Marchena y Evelyn de Chon. Vienen a hablarnos un poquito y a ilustrar qué es lo que está pasando en Panamá actualmente. Bienvenidas a Next Noticias ambas. Platíquenos un poquito. Este médico extranjero que aplica estos procedimientos y que se está viendo en Panamá, ¿es idóneo para realizarlo? ¿Qué norma es esto? ¿Puede el extranjero realizar estos procedimientos? Ante todo, queríamos dar las gracias por la oportunidad. Si el médico extranjero no tiene idoneidad en nuestro país, no puede ejercer aquí. Aunque él tenga su idoneidad en su país, aquí en Panamá existen reglas muy específicas en que el extranjero tiene que hacer una serie de trámites antes de poder, en un futuro, luego de hacer estos trámites, lograr ejercer en nuestro territorio. Pero la mayoría de las veces vienen y no hacen ninguno de estos trámites y clandestinamente abren estas clínicas, estos spas y estos lugares, y entonces empiezan a ejercer y hacer procedimientos sin tener la idoneidad y los registros que se deben en nuestro país. Ahora, por estos días se abren muchas clínicas estéticas. ¿Quiénes, Evelyn, dan este permiso de operación a estos centros que pues definitivamente van en aumento en Panamá? Ok, los permisos de operación para las estéticas son dados por el Ministerio de Trabajo. No así por el Ministerio de Salud, para estar claros en este punto. No. El permiso de operación para este tipo de centros lo da el Ministerio de Trabajo. La ley originalmente, cuando se creó en ese momento, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud eran una sola entidad. En su momento estos ministerios se separaron y lo que eran las estéticas y barberías quedaron bajo la regencia del Ministerio de Trabajo. Entonces el permiso de trabajo, el permiso para abrir un centro de estos es otorgado por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, desde el momento en que el personal que sea esté haciendo procedimientos en el cuerpo humano, entonces eso ya implica la participación del Ministerio de Salud sobre cualquier cosa que se haga directamente en la salud o en el bienestar del organismo. Ahora, sabiendo lo que nos dicen, podríamos estimar que incluso hay muchas clínicas más que no han sido detectadas y que tienen personal realizando estos procedimientos. ¿Ustedes creen que debe aumentar esa vigilancia sanitaria que se les hace a estos centros? Pienso que sí. Correcto. Que sí. Ahora bien, para entender un poquito, ¿hasta qué punto están capacitados estos centros con este personal o estas esteticistas? ¿Pueden, por ejemplo, realizar aumento de mamas, aumento de glúteos, por ejemplo, botox? ¿Hasta qué punto pueden llegar este personal? La población tiene que tener muy en cuenta, primero, el lugar donde va a ir, que no sea, que los procedimientos médicos no se deben hacer ni en spa, ni en gimnasio, ni en salones de belleza. Comenzando por allí. No debe hacerse ningún procedimiento invasivo, lo que nosotros llamamos invasivo. ¿Qué es un procedimiento invasivo? Para explicar un poquito. Claro. Es procedimientos de inyectar alguna sustancia de relleno, poner botox, también mesoterapia, son procedimientos en donde se inyecta al paciente, no pueden cortar, no pueden extraer nada de la piel. En general, todos estos tipos de spa y todos estos tipos de salones de belleza deben tratar una piel sana y hacer procedimientos poco invasivos, o procedimientos que son superficiales, exactamente, superficiales en la piel, y no deben hacer ningún procedimiento. Tampoco las depilaciones la pueden hacer, pero depilación con cera, no pueden hacer depilación con láser en ningún tipo de estos centros. El láser, sobre todo, que ha tomado mucho auge en la población femenina y que se vende por promociones sin alguna regularidad. ¿Ustedes podrían estimar más o menos cuántos pacientes acuden a sus clínicas ahora buscando al dermatólogo cuando ya se ha hecho el daño en la persona? Dígase que el botox se ha corrido, sobre todo en procedimientos estéticos. ¿Más o menos cuántos pacientes atienden ustedes que tienen que solucionarle esta complicación? Ok, en este momento no hay una cifra absoluta. O sea, no, digamos, tal vez un dermatólogo X pueda estar viendo, qué sé yo,
5 pacientes por mes, otro tal vez no vea ninguno o algunos puedan estar viendo más. O sea, eso va a depender. No existe una estadística. Como meta para nosotros los dermatólogos, el gremio de dermatólogos este año, hemos decidido hacer una estadística, una especie de encuesta a todo paciente que nos llegue a los consultorios con este tipo de problemas, donde podamos obtener información de dónde se hizo el procedimiento, por qué se hizo el procedimiento, cómo llegó a conocimiento del lugar donde se lo hicieron, qué tipo de problemas tuvo. Esto básicamente con fines estadísticos. Obviamente una vez que nosotros tengamos una estadística concreta, nosotros podamos a poder ir al Ministerio de Salud y decirle, mire, aquí hay tantos pacientes por mes que están teniendo este tipo de cosas, para que realmente estimular a las autoridades a que tomen más cartas en el asunto, por decirlo así. Ahora, hay algunos médicos que pues atienden en Panamá extranjeros, probablemente algunos pues sí estén en orden, pero otros hablan de una especialidad en la dermatología estética o cosmética. ¿Esto está reconocido en Panamá? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se norma? Ok, antes que todo, una aclaración. En Panamá ningún extranjero, médico extranjero puede tener idoneidad. El primer requisito para sacar la idoneidad es ser nacional. O sea, si tú eres extranjero y llegaste a Panamá, tienes que nacionalizarte primero, después cumples los requisitos del Consejo Técnico de Salud y después obtienes la idoneidad. Pero primeramente, ningún extranjero puede ejercer a menos que haya sido con algún permiso especial del Ministerio de Salud que lo haya traído para alguna función específica únicamente, pero eso no le permitiría en ese caso hacer medicina privada. Pero volviendo al tema, o sea, realmente solamente médicos panameños pueden ejercer y tener la idoneidad. Con respecto a lo que me preguntas de los esteticistas, o sea, realmente últimamente hay un auge de lo que es la medicina estética, sin embargo, esto no es en Panamá no es reconocido como especialidad. ¿Por qué? Porque el Consejo Técnico de Salud, como primer requisito, te dice que para ser especialista debes hacer por lo menos 3 años de una especialidad. Y hasta la fecha, este tipo digamos, de cursos de estética no reúnen los requisitos que los hacen cosmiatras, creo que se llaman así, porque por ejemplo, dígase, tomaron un curso para depilar con cera, para usar la aparatología propia del láser y demás, sin embargo, pues ya están entendiendo, esto no se puede hacer en clínicas estéticas. Ahora, hay que salvar una parte, hay quienes dicen, bueno, yo soy médico extranjero, entiendo que no puedo ejercer en Panamá, pero estoy fungiendo como empresario y estoy promocionando mi clínica y estoy dándole puestos de trabajo a los panameños. Hasta ese punto, ¿sí pueden entonces operar ellos en Panamá? Como empresarios, sí. Lo que no pueden hacer es ejercer la medicina dentro del territorio nacional. ¿Y la no difusión pueden ver un paciente, persona, hacer una receta y ellos mismos atender al paciente. Difusión de la persona en medios de comunicación como especialista en este tema, dígase, por ejemplo, en estética, especialista en implementación del Botox. Yo voy a los medios de comunicación y hago cierta difusión usando mi persona como imagen de la estética. Hasta ese punto sí lo puede hacer porque es lo que notamos habitualmente, ¿no? Sí lo puede hacer, pero haciendo, se puede hacer énfasis en que la persona no está ejerciendo, sino que va como empresario y representante de la empresa y de las clínicas que tiene. Como imagen entonces de la función que se va a realizar en la clínica, para estar más claro. Ahora, hay que aclarar ese punto, porque ahí en ese punto podría confundirse la población y creer que esta persona puede ejercer libremente en nuestro territorio. Sí, y el medio, perdona que te interrumpa, el medio debiera hacer la aclaración de que la persona que está siendo entrevistada o que está haciendo la promoción, realmente esto no es una persona que puede ejercer como médico, como tal. Como asociación de dermatólogos, ¿qué llamado hacen a las autoridades de salud ahora que pues se sabe que han de intensificar estas regulaciones a estos centros estéticos y clínicas? Bueno, básicamente les pedimos que por favor le presten un poquito más de atención al tema. Sabemos que últimamente se está haciendo un poco más, pero desgraciadamente son muchos los centros que están ejerciendo este tipo de acciones. O sea, realmente que una estética se dedique a hacer masajes, a hacer tratamientos superficiales no tiene nada. Sin embargo, sabemos que en muchos lugares se están haciendo tratamientos invasivos, como dijo la doctora, en gimnasios, en spas. Entonces pedimos que el Ministerio de Salud de alguna manera sea un poquito más enérgico en las inspecciones en estos lugares. Si se les da se les da el aviso, que tomen cartas en el asunto. Ahora, ¿tienen conocimiento de cómo se sanciona a esta persona o este extranjero que esté pues realizando este trabajo sin la idoneidad? Ok, una persona que no tiene idoneidad para ejercer la medicina
puede ser acusado de ejercicio ilegal de la profesión. Incluso hay penas de cárcel para los mismos, Sí, ¿no? correcto. Sí. Para que estemos claros. Oiga, importante el llamado que se hace esta mañana, sobre todo al público femenino. Queremos agradecerle a las dermatólogas Doria de Marchena y también Ebrin de Chon por estar con nosotros esta mañana explicándonos un poquito y haciendo docencia de este tema que está quejando a muchos panameños y también panameñas.